Ya mi audio. Ahí sí. Ya. Recordemos el ejercicio de la leche recombinada, donde teníamos un mezclador en el que ingresaban tres flujos, F1, F2 y F3, de leche en polvo, aceite, mantequilla y agua, para tener un flujo de leche reconstituida. En el ejercicio hacíamos una simplificación donde la proteína, la lactosa y la ceniza la unificábamos en un grupo que se llamaban sólidos no grasos. ¿Por qué? Porque el único dato que nos daban de la leche de salida hablaba de sólidos no grasos. Entonces, F1 va a ser igual a... eh, es el único dato que tenemos, F1, ¿o no? ¿O no teníamos ningún dato de F1? Teníamos datos de F4, porque nos preguntan en un proceso de mezcla por lotes para producir 1000 kilogramos de leche reconstituida. Entonces, este es el único dato de flujos que tenemos, que son 1000 kilogramos. Y los otros datos que conocemos son los datos, las composiciones, perdón. Esta la tenemos que modificar porque ahora son en 2, en 2, en 2. Esta es en 3. El uno lo vamos a reemplazar por el 3. Ahí, aceptar. Pero se nos cambió este. Y acá vamos a reemplazar por el 4. Y vamos a tener x1,4. Hola, Belén. Ya, entonces tenemos el flujo y sus composiciones. Teníamos los datos de la leche en polvo en esta tablita. Sabíamos que la grasa era el 12%. ¿Sí? Y que los sólidos no grasos serían equivalentes a la suma de 31,4 más 43,7 más 10,9. Y la cantidad de agua sería 0,02. En el caso del aceite de mantequilla, sabemos que tiene 98% mantequilla, 0% sólidos y 2% de agua. En el caso del agua, sabemos que es 100% agua, 100% agua, y que en el caso de la leche reconstituida, el enunciado nos decía que queríamos un 3% de grasa y 9% de sólidos no grasos. O sea, 3% de grasa y 9% de sólidos no grasos. Eso significa que el último componente, que es el agua, sería 1 menos 0,3 menos 0,09 y nos da un 88%. Y esos son todos los datos que tenemos. La pregunta en este caso era cuánto hay que agregar de cada uno. Por ende, necesitamos saber F1, F2 y F3. ¿Sí? ¿No? En el fondo, aquí estamos ordenando la información simplemente. No, no tiene nada, hasta el momento no hemos hecho nada nuevo. Solo hemos ordenado la información. ¿Ahora sí? ¿O todavía estamos escribiendo? Ya. Ya. Entonces, esto es toda la información que tenemos. Sabemos que no tiene agua, el agua no tiene ni sólidos ni grasas. Pero, cero. Y para eso nosotros teníamos que plantear nuestras ecuaciones de balance. Las ecuaciones de balance, en este caso, balance más al mezclador,
nos dan las ecuaciones de las corrientes, del balance de masa a las corrientes, a las grasas, a los sólidos no grasos y al agua. ¿Cuáles serían esas ecuaciones? Díctenmelas, por favor. Exacto. F1 más F2 más F3. ¿Dónde? Balance de masa. Dice balance de masa al mezclador. ¿No se leía el balance? Ah, leíste 8M. Balance de masa al mezclador. Las corrientes, en este caso, ustedes me dictaron F1 más F2 más F3 es igual a ¿qué? Es igual a F4. Ya, esa es la forma que habitualmente escribimos los balances, pero en Solver necesitamos dejar todo el lado derecho igual a cero, ¿ya? Eso significa que necesitamos escribirlo así. Menos F4 es igual a cero. Ya van a notar por qué, porque en el fondo en el solver vamos a exigirle al solver que encuentre los valores de las variables que permitan que todo ese lado derecho sea igual a cero. Entonces queda F1 más F2 más F3 menos F4 igual a cero. En el caso el de las grasas sería F1 por X11 más F2 por X12 más F3 por X13 menos F4 por X14 y eso es igual a cero. ¿Sí? Pasa lo mismo acá y acá, pero en este caso en vez de ser X12 es X21, X22, X23, X24 igual a cero, igual a uno, pero igual a cero. Y acá X31, X32, X33, X34 igual a cero. Esas son las ecuaciones que tenemos para el balance de masa al mezclador. Pero de esto hay algunos datos que conocemos. ¿Cuáles son los datos que conocemos? ¿Se lee mal? ¿Lo agrando más? ¿Qué datos conocemos? F4 lo conocemos. ¿Cuánto es F4? 1000. Ojo, debería decir 1000 kilogramos, pero para evitar que las letras nos sigan confundiendo, vamos a poner aquí un asterisco que diga todos los flujos en kilogramos. ¿Ya? Ya. F1 por X11. ¿Conocemos X11? ¿Cuánto vale X11, colegas? 0,12. Entonces vamos a escribir como 0,12 por F1. X12, ¿cuánto vale? 0,98 por F2. X13, X13, colegas, es cero. El agua no tiene grasas, entonces sería cero. Voy a escribirlo así, cero por F3. Y F4 lo conocemos, dijimos que era 1000. Y X14 queríamos que tuviese un 3% de grasa, ¿verdad? Entonces podemos escribirlo como 1000 por 0,03. ¿Qué? Entonces, si se fijan, quedó como una ecuación lineal. 0,12 por F1 más 0,98 por F2 más 0,20 F3, 0F3 menos 1000 por 0,03 que da 30, si no me equivoco. Y eso igual a cero. Vamos a hacer lo mismo con todas las ecuaciones. Y el X21, en este caso, no me acuerdo cuánto es X21. ¿Quién me refresca la memoria? 0,86 F1, X22 es 0, ¿o no? ¿Sí? X23 también es 0, parece. Y F4 son los mismos 1000 kilogramos por X24, que sería 0,09. Y acá la última nos queda F1 sería igual a era 2%, ¿no? 0,02.
¿o no? 2% más 2% también creo que tenía el agua acá, en F2, y F3 tenía 100% agua, o sea, 1 por F3. ¿Sí? Eso es menos 1000 por x 34 que sería 0,88. Ya, y ahí tenemos cuatro ecuaciones de las cuales tres de ellas son linealmente independientes entre sí. Entonces podemos resolverlo. em, Cuatro ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos en este minuto? Tres ecuaciones, tres incógnitas. Entonces podemos resolverlo en teoría. Entonces, si podemos resolverlo y no necesitamos más ecuaciones porque tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones, vamos a empezar a generar nuestra tabla de Solver. Y la tabla de Solver la ordenamos con las incógnitas en las columnas. F1, F2, F3 son nuestras incógnitas. ¿Sí? En cambio, también tenemos un término independiente. Término independiente se refiere al número que está solo si es invariable. Por ejemplo, en este caso, el menos 1000 es un término independiente. Y a la derecha vamos a poner el igual a, ¿ya? Que es el lado derecho de la ecuación. Entonces, en F1 vamos a poner los coeficientes que acompañan a F1. F1 en este caso está acompañado por ¿qué número? O les doy un tiempo para que se pongan al día. Ya. Pausa. Ya, ayúdenme a llenar la tabla. Veamos. En este caso, en la tabla del solver, vamos a poner los coeficientes de las variables o de las incógnitas que queremos averiguar. ¿Ya? Por ejemplo, acá, F1. ¿Qué número acompaña al F1 en la primera ecuación? Esa es la segunda ecuación. La primera ecuación, la de las corrientes, ¿cuál es? 1. Hay un 1 que acompaña al F1. El F2, 1. El F3, ¿y el término independiente cuál es? Menos 1000. Ya. Voy a dejar en blanco mientras tanto la columna es igual, ¿ya? En teoría queremos que sea cero, pero ya les voy a explicar por qué lo dejamos en blanco. Las grasas, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a F1? 0,12. ¿Cuál es el coeficiente del F2? ¿Y cuál es el coeficiente de F3? 0. ¿Cuál es el término independiente? Menos 1000 por 0,03. Lo escribí como función para obtenerlo y es menos 30. ¿Sí? Aquí simplemente escribí este término de acá, que son menos 1000 por 0,03. Tercera ecuación, tenemos como coeficiente 0,86, 0, 0 y menos 1000 por 0,09. Eso me da menos 90 como término independiente. Y por último, que recuerden, esta ecuación ya no la necesitamos, pero lo voy a anotar igual. Sería 0,02, 0,02, 1 y el término independiente sería menos 1000 por 0,88. Ya, menos 880. ¿Ok? Esas son si se fijan, esto es muy parecido a la tabla del simplex. Cuando ocupaban simplex a mano, iban llenando con los coeficientes, iban jugando con los pivotes y todo eso, pero aquí lo va a hacer solo. Entonces, ya, ahora necesitamos un vector que se va a llamar vector resultado. ¿Ya? Vector resultado. En el cual vamos a partir con puros unos, ¿ya? Pero sabemos que estos no son los valores. Vamos a partir con puros unos simplemente porque necesitamos la matriz llena, o sea, ese vector lo necesitamos con números. Y aquí en la columna es igual, vamos a poner el resultado de justamente 1 por F1 más 1 por F2 más 1 por F3 menos 1000 tiene que ser igual a 0.
Pero eso lo vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Uno por el valor de F1 más uno por el valor de F2 más uno por el valor de F3 más menos 1000 por el valor del término independiente que siempre tendría que ser uno para que se mantenga el 1000. Tiene que ser uno por menos 1000 para que se mantenga el menos 1000. Y eso en este caso, con estos valores me da menos 997 obviamente, porque ¿saben? Estos números los inventé yo. Alguien podría ponerle 10 5 y menos 4. Y obviamente me va a dar un número distinto. ¿Ya? Dan los números, da lo mismo los números que ustedes pongan acá inicialmente, pero ¿se entiende? Ahora, eso que dije yo, que es la multiplicación término a término, eh, le vamos a pedir a Solver que me averigüe el valor de F1, F2, F3, de tal forma que esto sea igual a cero. Eso es lo que vamos a agregar. Estamos pidiendo, le vamos a agregar esas restricciones de que esta ecuación, al multiplicar estos términos por estos valores, me dé igual a cero. ¿Sí? Esta multiplicación es el coeficiente por el valor de F1, el coeficiente por el valor de F2, el coeficiente por el valor de F3, porque estos son los valores que vamos a obtener. Ahora, esas multiplicaciones término a término sale más fácil escribir suma producto. Suma producto es la función que me multiplica, o sea, que me suma el producto de cada término multiplicado por cada término. Entonces podemos poner suma producto de este vector con este vector, que es el de resultados. Y este lo vamos a fijar para poder copiarlo hacia abajo. Lo copio hacia abajo y ahí están todos. Este vector multiplicado por este vector. Este vector multiplicado por este vector. Este vector multiplicado por este vector. Y así. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O hago pausa? Pausa para que... Ya, pues díganme entonces, ¿qué hacemos ahora? Hay que meterse al solver. ¿Todos tienen activo el solver? El solver debería estar en la pestaña Datos, al final a la derecha. Si es que no lo tienen activo, hay que activarlo. ¿No está activado? No está activo, ¿verdad? Menú Datos, al final a la derecha, donde dice Análisis. ¿Ya? Ya, sí, generalmente no viene precargado, a menos que uno lo quiera. Entonces tienen que entrar a Archivo, Opciones abajo a la izquierda, ¿sí? Opciones, van a Complementos, 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 y donde dice Administrar complementos de Excel, pinchan Ir, y se debería abrir esta ventanita. Y ahí marcan el solver y ponen Aceptar. Y ahora cuando entren a datos deberían tener activo el botón de solver. ¿Sí? ¿Todos activos? Todos activos, ya. Entonces vamos ahora a ocupar solver para resolver esto. ¿Entienden lo que estamos haciendo? De que armamos una matriz con los coeficientes de las variables, donde queremos a la derecha dejamos una función que queremos que sea igual a cero, y le vamos a dar un vector resultado a solver diciéndole, oye, averíguame cuánto vale F1, F2 y F3, de tal forma que la multiplicación de estos valores, de los valores de F1, F2, F3, por los coeficientes de cada una de estas variables me dé igual a cero. En el fondo le estamos pidiendo que se cumplan todas estas variables. Eso le estamos pidiendo. Averíguame F1, F2 y F3 de tal forma de que se cumplan estas ecuaciones. Y eso es lo que le vamos a pedir a Solver. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a Solver y acá arriba nos pide primero establecer una función objetivo. La función objetivo, nosotros no tenemos una función objetivo per se, pero le podemos dar la primera celda, la primera fila, la primera celda es igual. Ahí vamos a poner, en mi caso, el AG4, que es la celda de la derecha de la primera ecuación. Y le vamos a pedir que sea un valor igual a cero, o sea, valor de cero. Establecer objetivo, esta celda con el valor de cero. Estamos pidiendo que esta celda sea cero. ¿Cambiando qué variables? Cambiando las variables que están en las celdas F1, F2 y F3. Estas de acá abajo. Estas son las variables que tenemos que Solver tiene que manipular.
Ojo, no se pasen de largo hasta el término independiente, porque el término independiente tiene que ser uno, porque si cambian el valor, Solver va a jugar y va a cambiar valores. Entonces, si le cambian el uno, no van a cumplir la ecuación, que necesitan que sea 1000, que sea 30, que sea 90, que sea 880. Entonces agarran solo los primeros tres en este caso. ¿Ya? Esas son las variables que vamos a cambiar. F1, F2 y F3 del vector resultado. Y nos falta todavía pedirle que estas tres ecuaciones sean iguales a cero. Entonces, ¿cómo agregamos esa restricción? En el sujeto a las restricciones, vamos a agregar la referencia de las celdas, serían las tres celdas de aquí. Las podemos agarrar todas al mismo tiempo. Estas tres celdas, vuelvo atrás. En las restricciones tenemos que pintar en agregar y en la referencia de la celda pintamos las tres celdas que nos faltan porque la primera quedó en la celda objetivo. Entonces le tenemos que exigir a Solver que estas también sean iguales a cero. Y ahí seleccionamos el es igual a qué? A cero. De que esas tres celdas sean iguales a cero. ¿Sí? A aceptar. Y ahora, bueno, aquí uno puede escoger el método realmente. Como son sistemas lineales, uno puede ocupar simplex y debería ser suficiente. Los otros son métodos numéricos que permiten llegar a a una respuesta aproximada. Y le ponemos resolver. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Todos ya hicieron las instrucciones? Le ponemos resolver y en este caso Solver nos dice, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Y nos pregunta si queremos conservar o restaurar los valores originales, porque aquí ya cambió los valores, si se fijan. En lo del vector resultado ya me ajustó los valores. Y esos son los valores de respuesta para que esto sea igual a cero. Si es que no lo encontró, es porque o escribimos algo mal o seleccionamos algo mal dentro de la configuración. Verifiquemos, ¿ya? Primero verifiquemos los números. Los números de la primera fila son 1, 1, 1 menos 1000, ¿sí? En segunda fila son 0,12, 0,98, 0 y menos 30, ¿sí? ¿Ah? Ah, claro, si pones un cero punto, automáticamente queda afuera porque es un texto, no es un valor. La tercera fila es 0,86, 00 menos 90 y la última es menos 0,02, perdón, 0,02, 0,02, 1 y menos 880. ¿Sí? Ahí se te arregló, era el punto. Era digitación. Generalmente ese es el problema. El otro problema que es habitual es que cuando seleccionen en Solver y ponen seleccionar las variables, a veces agarran el término independiente. Eso es un error habitual. Ya. Pero si se fijan, nos dice ahora que si F1 vale 105, si F2 vale 17,8 y F3 vale 8,78, entonces se cumplen todas estas ecuaciones. Es decir, esa es la respuesta a la pregunta. Para cumplir una leche reconstituida con esas propiedades, necesitamos agregar 105 kilogramos de leche en polvo, 17,8 kilogramos de aceite de mantequilla y 878 kilogramos de agua. Tener en cuenta que el es igual en muchas ocasiones no da exactamente cero, pero es un tema de Excel por el método numérico. Pero notar que el número es prácticamente cero, es menos uno por 10 elevado a menos 13, es prácticamente cero. 6 por 10 elevado a menos 14, 1 por 10 elevado a menos 13, son números muy pequeños. Entonces, esto se considera cero, está bien resuelto. No se compliquen porque no les dé un cero ahí. Complíquense si es que aquí les da 950 o 3 tampoco es aceptable. Son números muy cercanos a cero los que son aceptables. ¿Listo? Listo. ¿Preguntas? ¿Ninguna?